La Biblia es la única autoridad. ¿Quién decidió qué libros la componen? Sí, porque hemos escuchado durante años a los hermanitos protestantes que la Biblia es la única regla de fe. Sí, que todo pues debe medirse únicamente por la escritura, que fuera de ella pues no hay autoridad infalible, pero pues casi nadie responde a una pregunta fundamental. Si la Biblia es la única autoridad, ¿quién? ¿Quién definió qué libros pertenecen a la Biblia? Porque pues la Biblia no contiene una tabla de contenido inspirada. No existe un versículo que enumere los 27 libros del Nuevo Testamento. No hay un índice divinamente revelado. Entonces, pues, ¿quién tomó esa decisión? Y si alguien la tomó, ¿con qué autoridad lo hizo? Porque la Biblia, pues, no se autodefinió. Algunos sostienen implícitamente que los libros inspirados, pues, simplemente se reconocieron solos, pero eso, pues, no es lo que muestra la historia ni lo que sugiere la misma escritura. En el siglo I y II, pues circulaban muchos, pero muchos escritos, evangelios apócrifos, cartas atribuidas pues falsamente a apóstoles, muchos textos gnósticos también. Si la Biblia se autodefiniera, pues no habría habido controversia, pero la hubo. Incluso pues dentro del Nuevo Testamento vemos indicios de discernimiento. En segunda de Pedro 3:16 se menciona que algunas personas tuercen las cartas de Pablo como hacen con las demás escrituras. Bueno, pues aquí ya vemos que la iglesia pues se estaba distinguiendo qué era escritura y qué no era, y que esa distinción pues requería autoridad. La Biblia no cayó del cielo completa, fue discernida. Y les pregunto, ¿existía un Nuevo Testamento completo en tiempos apostólicos? Pues no. Cuando Pablo escribe a Timoteo y afirma que toda escritura es inspirada por Dios, segunda de Timoteo 3:16, se refiere pues principalmente al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento aún no estaba compilado y esta pues es otra distorsión protestante muy frecuente, usar segunda de Timoteo 3:16 pues para defender la sola escritura, cuando el versículo pues no habla de exclusividad, sino de inspiración. Decir que algo es inspirado no significa que sea la única fuente de autoridad. Además, el mismo Pablo ordena mantener la tradición oral. Dice la palabra, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta, segunda de Tesalonicense 2:15. Aquí la Biblia desarma la idea de solo escritura. La enseñanza apostólica pues no era solo escrita, era pues también oral. Bueno, ¿y quién tenía la autoridad para discernir el canon? Si había múltiples escritos circulando, pues alguien tenía que discernir cuáles eran auténticos. Ese discernimiento no lo hizo cada creyente por separado. No hubo votación popular, no fue una revelación privada individual. Fue la iglesia reunida en concilios la que definió oficialmente el canon del Nuevo Testamento en el siglo IV. Esto pues no lo creó, no creó la palabra de Dios, pero sí definió con autoridad cuáles escritos eran inspirados. Bueno, pues aquí surge la contradicción protestante. Aceptar el Nuevo Testamento como inspirado mientras se rechaza la autoridad histórica que lo definió. Si se rechaza la autoridad de la iglesia, pues entonces no hay fundamento objetivo para aceptar el canon. Hermanitos, ¿puede existir la Biblia sin una autoridad previa? Pues lógicamente que no. Para que exista un conjunto definido de libros inspirados, pues debe existir sí o sí una autoridad capaz de discernirlos. Esa autoridad precede al canon como lista formal. Efesios 3:10 pues habla de la iglesia como instrumento del plan de Dios. Primera de Timoteo 3:15 la llama columna y fundamento de la verdad. No dice que la Biblia sea la columna y fundamento de la verdad,
dice que la iglesia, bueno, pues esta es otra distorsión protestante, trasladar a la Biblia atributos que el Nuevo Testamento aplica a la iglesia. Hermanitos, la diversidad de Biblias pues contradice la idea de solo Biblia. Hoy, hoy existen diferentes cánones bíblicos. Algunas Biblias pues incluyen 7 libros que otras excluyen. Si la Biblia fuera autosuficiente y autoevidente, no existiría esta diferencia. La historia demuestra que los primeros cristianos usaban la Septuaginta, sí, que incluía precisamente esos libros. Sin embargo, en el siglo XVI, pues algunos reformadores decidieron adoptar el canon hebreo posterior, excluyendo esos textos. Bueno, pues aquí surge otra incoherencia, acusar a la iglesia de añadir libros cuando históricamente pues fueron aceptados durante siglos. La pregunta no es solo qué Biblia leer, es quién tiene autoridad para decidirlo. ¿Creen ustedes que la interpretación privada garantiza unidad? Pues claro, obviamente que no. El principio protestante de interpretación privada se apoya en la idea de que el Espíritu guía individualmente a cada creyente. Sin embargo, pues la realidad muestra miles de denominaciones con doctrinas contradictorias. ¿Puede el Espíritu Santo inspirar interpretaciones opuestas sobre el bautismo, la Eucaristía o la salvación? En Hechos 8, 30-31, el eunuco etíope lee Isaías y pregunta, ¿cómo podré entender si nadie me explica? Bueno, la escritura misma muestra la necesidad de una guía autorizada. La interpretación sin autoridad pues no produce unidad, produce fragmentación y para muestra pues un botón, como se dice coloquialmente, con las miles de interpretaciones como sectas hay. Bueno, pues muchos creen que la Biblia enseña la sola escritura, pero no, ningún pasaje declara que la Biblia sea la única autoridad vinculante para el cristiano. La sola escritura, pues, es un principio externo al texto bíblico. De hecho, Juan 21-25 afirma que muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas. Y segunda de Juan 12 muestra que los apóstoles transmitían enseñanzas que no siempre quedaban por escrito. Así es que reducir la autoridad solo a lo escrito, pues es reducir lo que el mismo Nuevo Testamento presenta como más amplio. Entonces, pues aceptar el canon implica aceptar una autoridad. Si aceptar que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son inspirados implica también aceptar el discernimiento histórico que lo reconoció, bueno, que lo reconoció como tales. ¿Se puede tener el fruto sin reconocer el árbol que lo produjo? La Biblia es palabra de Dios, pero la lista de libros que llamamos Biblia es el resultado de un discernimiento eclesial guiado por el Espíritu Santo. Negar esto no protege la escritura, la deja sin fundamento histórico. Entonces, ¿qué distorsión central estamos desenmascarando? Bueno, pues la idea protestante que la Biblia existe independientemente de la iglesia. La realidad pues es inversa. La iglesia precede al canon formal, transmite la fe, reconoce los escritos inspirados y los custodia. Separar la Biblia e iglesia no es volver al cristianismo primitivo, es romper con él y aumentar la fragmentación, pues como ha estado sucediendo en los últimos siglos. Bueno, ¿y qué veremos en el siguiente episodio? En el próximo video analizaremos por qué existen Biblias diferentes y qué ocurrió realmente en el siglo XVI con la eliminación de ciertos libros. Este episodio pues forma parte de la cadena Biblia sí, pero ¿cuál Biblia? No lo veas aislado, porque la pregunta no es solo ¿qué dice la Biblia? La pregunta es ¿quién tiene autoridad para decir qué es Biblia? Y esa respuesta pues cambia todo. Si este video te incomodó, pues es buena señal, porque la verdad pues no siempre afirma lo que creemos. A veces pues lo purifica.
La Biblia es palabra de Dios, pero entender quién definió un canon, pues cambia la forma en que la lees para siempre. Ahora pues te hago una pregunta directa. Si aceptas los 27 libros del Nuevo Testamento, pues estás dispuesto también a aceptar la autoridad histórica que lo reconoció. Bueno, pues déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu postura. Quiero saber desde dónde estás pensando este tema. Si este contenido pues te está ayudando a fortalecer tu fe con historia, con fundamento y sin distorsiones, hermanito, pues suscríbete, porque esta cadena pues apenas comienza. No veas este video aislado. Mira, completa la serie Biblia sí, pero ¿cuál Biblia? Porque una fe fragmentada es fácil de manipular, pero una fe formada es imposible de destruir. Comparte este video con alguien pues que siempre ha dicho solo la Biblia y nunca pues se preguntó quién decidió cuál Biblia. Esto pues es Rayos Digital, catolicismo sin filtro, Biblia con iglesia, fe con fundamento. Nos vemos en el siguiente episodio y recuerda, ponte vivo para no caer en manos de algún grupo protestante. El Señor te bendiga.